Amigos, ¿cómo están? Yo soy Charlie. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Melodías al Aire. El invitado de hoy, Homero Ontiveros. Gran amigo, gran colega, gran compositor. Vamos a platicar de su trabajo como tecladista, compositor y productor de Inspector y también de su trabajo como solista. Nos va a platicar de por qué hacer canciones es uno de los oficios más importantes en la sociedad y de la importancia de ser autocrítico y muy honesto con nuestra obra. También vamos a platicar de por qué sí se puede vivir de la música. Amigos, si aún no lo hacen, por favor suscríbanse, denle me gusta y vamos a esta plática con Homero Ontiveros. Buenas tardes amigos, estamos aquí en una edición más de Melodías al Aire con Homero Ontiveros. Amigo, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la entrevista. Muy bien, estimado Carlos, y al contrario, gracias a ti por considerarme en tu programa para hablar de canciones, para hablar de música, de procesos creativos, ¿no? Así es que gracias a ti por la invitación. Exactamente, no, gracias a ti y exactamente la idea es hablar un poco de tu proceso creativo, líricas, música, libros y a ver a dónde nos lleva la plática. Pero bueno, para comenzar, pues vámonos de atrás para adelante. Quería preguntarte si recordabas tus primeros acercamientos a la composición. ¿Recuerdas cómo fueron esas primeras canciones que hiciste y por qué te surgió esta Claro. necesidad o este gusto? En realidad, creo que eso que alguna vez mencionó Fito Páez y que seguramente no fue el único que lo haya dicho, creo que es muy real de por qué muchos empezamos a hacer canciones y es cuando nos rompen el corazón por primera vez, ¿no? O cuando la chica de la escuela que nos gusta no nos pela o algo por el estilo. Buscamos una manera de darle salida a eso, ¿no? Buscamos una manera, digo, siendo muy jóvenes nosotros, pues, ¿qué otras preocupaciones vamos a tener, no? Pero Claro. buscamos una manera de darle salida a eso y algunos la encontramos a través de las canciones. Sin embargo, fíjate que hay una memoria, un recuerdo que no sé por qué lo tengo tan fresco, pero es alrededor de, bueno, yo estaría como en sexto de primaria por ahí, que me acuerdo mi primer acercamiento con una idea de composición, claramente sin tener yo idea de que Ok. era composición. Yo no sabía tocar, no, de hecho ni siquiera estaba como en la onda de voy a hacer músico, voy a tocar en un instrumento, no, lo que sucedió fue que había un órgano que era de aire, de esos que conectas a la corriente, de una marca, no sé si te acuerdas de esa marca Lili Ledy de juguetes, era una marca pues muy popular en México de juguetes, entonces dentro de esos juguetes tenían un órgano que lo conectabas a la corriente, lo prendías y empezaba a emitir los sonidos, pero a base de aire, ¿no? Un poquito como un farfisa, pero electrónico. Y ese órgano lo tenía un tío mío que pues nunca lo tocó y no lo quiso y no le gustó y pues lo que no le usaba el tío pues se lo daban al sobrino, ¿no? Claro. Entonces yo tenía ese órgano en mi casa, yo no sabía tocar, pero entendí que si hacías una tercera, es decir, una nota así, una no y otra así, entendí que tenía una cierta coherencia de sonido, digamos, que no sonaba igual que si tocabas dos teclas juntas, Claro. ¿no? Entonces empecé a jugar así con esas terceras y me acuerdo de esa primera melodía, ¿no? Y de hecho, me acuerdo muy bien que decía algo como vete de aquí, o sea, bien chavito y ya bien azotado el chavo, ¿no? O sea, Claro. súper azotado. Entonces, obviamente yo no tenía ni idea de nada, pero no sé por qué lo tengo eso tan fresco y obviamente me sirve en la memoria también para darme cuenta que de alguna manera ya traía esa inquietud de buscar decir mis cosas desde muy pequeño. Después, y creo que el otro acercamiento que tuve ya un poco más en forma fue cuando ya empecé a tocar piano, que empecé a tocar, a tomar clases un Ok. poco en la preparatoria, a principios de la preparatoria, pero lo primero que hice fue una tía mía.
le daba por escribir letras de canciones de otros en libretas, ¿no? Entonces tenía unas letras de Nacha Pop escritas en Ok. una libreta que yo no sabía que eran de Nacha Pop. Yo nada más vi la letra, dije, ah, está padre, y yo les empecé a poner música. Órale. Entonces yo llegué bien contento con mi tía, mira, ya le puse música a estas letras. Y casi, casi me dijo, güey, estas son unas joyas de canciones, no las de sagas, o sea, estas ya existen, ¿no? Claro, claro. Pero creo que esos dos fueron como mis primeros acercamientos, así como pues de una forma muy, muy amateur, a tratar de buscar esa forma de expresión, que al final eso es la composición, es una forma de expresión, ¿no? Pero entonces, desde pequeño, ya ya buscaba, o sea, ya veías que era un todo la música y la lírica o sea, empezaste también con el tema de las líricas desde pequeño. Digo, hay gente Sí. que, como en mi caso, por ejemplo, yo al inicio hacía canciones más que nada como musicales en la guitarra, me tardé un poquito más en pensar en las líricas. En tu caso ya empezabas a relacionar este tema de líricas y música. Sí, sabes que probablemente tenga que ver con el hecho de que poca gente sabe que antes de pensar en ser músico pensé en ser escritor. Yo quería ser escritor, ¿no? O sea, antes de visualizarme en un escenario, me visualizaba como escritor. No lo fui, entonces creo que de alguna manera sacar como este sueño frustrado, por decirlo de alguna manera, fue a través de las canciones. Pero he tenido distintas etapas porque en la preparatoria, cuando empiezo a tocar con mi primera banda, tuve solamente una banda de covers, que es Ok. como creo que muchos empezamos, ¿no? Pero a partir de ahí fueron puras bandas de música original. Entonces, esa primera banda de original la hice con mis amigos de la preparatoria y alguien tenía que hacer las canciones, ¿no? Entonces, pues yo las hacía, porque además nos tocó en una etapa en la que salió el primer disco de Café Tacuba, bueno, en ese Ok. momento eran cassettes, ¿no? Pero en cassettes de Café Tacuba salieron los de Culebra, todo lo de Cuca, La La Lupita, Santa Sabina, es Lupita. decir, había un auge del rock mexicano y el rock original. Entonces, pues estaba la onda como de querer hacer cada quien su música, sus canciones originales, ¿no? Entonces, pues por ahí me lanzaba a hacer mis primeras letras. Claro que en mis primeras letras hay una onda muy azotada también, ¿no? Como esto que te decía, desde el corazón roto. Y hubo personajes que sin querer me influenciaron mucho, y extrañamente uno de esos primeros personajes que me influyó fue Arturo Mesa. Arturo Mesa, y obviamente personajes como Saúl Hernández, que en ese momento yo decía, wow, ¿cómo le hace para escribir esas letras? ¿Cómo le hace para hacer esas metáforas, no? Entonces, sí, me incliné por ahí, pero luego extrañamente yo me cambio de la ciudad de León, Guanajuato, que es donde yo vivía Ok. y donde estuve en la prepa y ahí empecé mi primera banda. Regreso a Monterrey, y cuando regreso a Monterrey dejo de hacer canciones, o sea, dejo de escribir letras y todo eso, y entonces empecé a hacer pura música, y hubo mucho tiempo en el que hacía pura música. Ok. O sea, buscaba hacer una canción, pero a partir de la música, y en el caso de Inspector, algún compañero le ponía la letra o algo así, hasta que retomé nuevamente la idea de escribir letras. Muy interesante estas anécdotas de pequeño de los colegas con los que platico. Ahora, amigo, te quisiera preguntar, ¿había alguna actividad o hábito que hacías para buscar mejorar, hacer canciones? ¿O era nada más, como dices, hacer muchos covers o hacer muchas canciones sin tratar de estudiar algo? ¿Había algo que practicabas como para mejorar? Cuando empecé a ser consciente de eso, y de que de que necesitaba tomarlo como un oficio y con la Ujú, seriedad que claro. esto requiere,
que eso no tiene nada que ver con la fama, tiene que ver con el oficio. Si tú te entregas a eso, realmente lo que yo hice como para ir tratando de mejorar o aprender fue algo bien simple, pero que extrañamente muchos músicos y que hacemos canciones sobre todo no hacemos, y es Ok. escuchar las canciones de otros. Escucharlas no nada más porque te gusta, sino a ver qué está haciendo, por qué está haciendo eso, ¿no? ¿Cómo lo llevó a eso? Uno de mis héroes musicales es Caetano Veloso, Ujú. y a mí o sea, me voló la cabeza cuando empecé a analizar todo lo que él hacía a nivel de composición, y empecé a aprender mucho de lo que él hacía, ¿no? Pero también he aprendido mucho analizando a Bob Dylan, a Leonard Cohen, no sé, a muchísimos, ¿no? Pero creo que son, en mi caso, han sido cosas sueltas. O sea, ¿cómo he mejorado? Creo que con el ejercicio. No es un cliché cuando dicen que componer canciones es como ir al gimnasio, es como hacer otro ejercicio, al igual que escribir y todo esto. Es decir, si constantemente lo estás haciendo, el músculo creativo va a estar en forma, va a estar en forma y va a traer un ritmo de trabajo y vas a estar resolviendo las situaciones, porque para mí componer canciones o una canción, puedo decir que es un problema buscando una solución. Y cuando haces la canción, es eso, es un problema resuelto. Componer una canción es resolver un problema, un conflicto que te plantea ahí el espacio en blanco, ¿no? Digamos, ¿no? Ujú. Entonces, el estarlo practicando, yo en lo personal hago, o sea, hay dos cosas que tengo fundamentales. Una, Ok. escuchar muchísima música, y la otra, leer mucho. Leer muchísimo, ¿no? En realidad depende del giro que le quiera dar cada quien. Por ejemplo, para mí es muy importante estar enterado del acontecer de mi ciudad, de mi Claro. país y del mundo. O sea, saber lo que ocurre alrededor. ¿Por qué? Porque sé que no somos un solo tipo de compositores. Hay muchos tipos de compositores, ¿no? Ujú. Y cada quien es distinto. En mi caso, siento que lo que yo hago de forma directa o indirecta se nutre de todo lo que ocurre a mi alrededor. Ok. Entonces, para eso necesito estar informado, necesito saber por qué. Porque como te decía ahorita, que creo que hacer canciones es resolver un problema, eh, creo que también pegado un poco como con la onda periodística, porque pues también le he hecho al periodismo. Claro. Creo que a la hora de escribir canciones, lo que realmente importa no es descubrir el hilo negro, sino decir algo desde tu propia perspectiva, una visión que sea propia, que tú estés aportando algo a ese panorama, que tú estés dándole otro color, que tú estés buscando un giro o algo. ¿Por qué? Porque podemos hacer miles de canciones de amor, pero lo que las va a diferenciar es la perspectiva de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, mientras más informados estemos, pues más herramientas vamos a tener para escribir letras, por ejemplo. Y en este sentido, digo, está súper interesante esto de las letras y esto de la lectura. Se me ocurren dos preguntas que hacerte en cuanto a esto. Digo, vamos por la primera. En este sentido, tus líricas las estructuras de alguna manera como para contar esta historia o como para dar este mensaje que quieres dar. Me refiero a si planteas en primer verso, en el segundo verso resuelves, o sea, algo por el estilo. ¿De alguna manera piensas en una estructura líricamente hablando? Fíjate que no, es decir, sí lo he pensado, pero debo confesar que a mí me cuesta mucho. Ok. No, es que me estaba tratando de acordar si había hecho eso hace poco. Debo, digo, me acuerdo de cosas de la infancia y no me acuerdo de cosas del año pasado, ¿no? Pero justo una de las cosas que pensaba es cómo me cuesta a mí contar una historia a través de una canción, como una narración.
mi estilo es muy diferente. Ok, A mí una canción, por ejemplo, una canción que me voló la cabeza en cuanto a lírica fue Al lado del camino de Fito Páez. ok. Esta canción en la cual cada estrofa es un trancazo. Es como le llaman en el hip hop, es un punchline, ¿no? Haz de cuenta. A ver, la primera vez que escuché esta frase de no es bueno hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, ¿no? Como niños. Ese tipo de frase era como, wow, esto se puede decir y además de una forma estructurada o elegante, ¿no? Entonces, a mí me influenció mucho eso de tratar, yo más bien lo que trato de hacer en mis letras es aventar ideas, pero Ok. que esas ideas sí estén en un mismo universo. Es como si fuera una idea grande manejada en distintas líneas, pero estructurar yo una línea como si fuera una narrativa de aquí comienza y Ujú. luego pasó esto y luego llegó esto, al menos hasta ahora no lo he hecho. Ok. No dudo que en algún momento lo vaya a hacer, pero Por ejemplo, este universo eh, en donde te imaginas al momento de crear la canción, ¿viene antes de empezar a tocar en el instrumento, por ejemplo, o primero empiezas a jugar con una armonía, una melodía, y después piensas de qué hablar? O sea, no sé si me expliqué. Primero tienes sí, sí, claro. el tema antes de comenzar, o comienzas y después te viene el tema. Varía mucho porque ahorita puedo decir que tengo la fortuna de poder trabajar de las dos formas. Es decir, si primero llega una letra, una idea, un tema, o si primero llega una melodía, una armonía, un riff. Lo que hago ahorita es que dejo que suceda nada más, ¿no? Dependiendo de cómo vaya a llegar. Y me ha pasado de distintas formas. Por ejemplo, en este nuevo disco, yo algo que hago, yo nunca tengo problema en platicar de dónde vienen mis canciones, de dónde vienen mis creaciones, porque siempre he creído que eso habla de quien sabe cómo construyó eso. Y Ok. no tiene nada de malo decir de dónde agarraste un bloque y un ladrillo y todo Claro, para construirlo, ¿no? claro, claro. Porque es el quien diga que hace sus canciones a partir de la nada, pues como no te lo voy a creer, ¿no? O sea, es imposible para mí Sí, pensar sí, eso. te entiendo Entonces, perfectamente. yo lo que hago es que siempre trato de buscar algo que pueda dinamitar esa idea. Por ejemplo, en cuestión de letras, ¿no? Quería componer alguna canción para el nuevo disco que estoy sacando y me faltaba por ahí alguna temática y me puse a leer que extrañamente estoy volteando y el libro lo tengo aquí enfrente, La soledad del corredor de fondo. Ok, ¿de quién es? Es De un Alan. Alan Silito. Ok, Es un libro de, pues son como cuentos, digamos. Y este me lo recomendó un amigo, Juan Manuel Servín, un amigo, un muy buen escritor, le recomiendo que lo lean, es de la Ciudad ok, de México, Juan Manuel Servín. Bueno, este de La soledad del corredor del fondo es una historia de un adolescente que está en un reformatorio en Inglaterra, en las orillas de Londres, y el tipo corre, pero corre como una gacela, o sea, tiene ese don. ok. Y hay unas carreras entre instituciones y el director del reformatorio le dice, tú tienes que ganar, yo te voy a dar todas las posibilidades a ti, te voy a dejar salir del reformatorio a entrenar tú solo, sin que te vayan escoltando ni nada, voy a confiar en ti, pero tú tienes que ganar, ¿no? Y entonces hay una parte donde el personaje se da cuenta que cuando va corriendo, los pensamientos se le empiezan a aclarar. Y es algo con lo que me identifiqué mucho. Ahorita te voy a platicar de eso porque yo cuando compongo no me quedo todo el tiempo en el instrumento. Cuando agarro Ujú. una línea, me levanto y me voy a hacer otra cosa. Y ahí le voy dando vueltas, ¿no? Y entonces este cuate, dentro de los pensamientos que se le van aclarando, llega un momento en el que dice, el pobre del director
piensa que me está haciendo un bien, piensa que me va a cambiar y no se da cuenta que a mí todavía me falta por dar muchos pasos en falso. Y ¡pum! Esa idea me gustó Claro. muchísimo. Y entonces, a partir de ahí, se me vino la primera frase, ¿no? No he terminado de dar pasos en falso. Esa fue la primera. Y esa frase llegó con una melodía. No he terminado de dar pasos en falso. Y de ahí, ok, ya me fui al piano, empecé a buscar la armonía y ¡pum! Eso detonó una canción que terminó llamándose Pasos en Falso, que va a venir en el nuevo disco. Pero así las voy trabajando, o sea, voy buscando que algo vaya detonando. Entonces, como puede ser una idea de una letra que llega con una melodía, también puede ser como ayer que empecé a trabajar una donde directamente fui y me senté en el piano y empecé a buscar una melodía, una armonía y empecé a escribir sobre ello. Si escojo los temas, no, es muy raro que escoja los temas porque yo trabajo, me gusta pensar en mi proceso creativo como en una especie de psicoanálisis. Ok. Es decir, a veces siento que componer canciones, al menos para mí, es contestarme preguntas que no me he hecho todavía, ¿no? Pero vas a ir descubriendo cosas. Y un ejercicio que es bien interesante, que al menos en mi caso ha resultado muy revelador, es cuando haces las canciones, de pronto pensar que esas canciones te las hiciste a ti. O sea, que uno piensa que le está escribiendo a alguien más o a una situación más allá, la volteas y dices, a ver, ¿cómo sería si me la cantara a mí? ¡Guau! Te truena el mundo porque empiezas a descubrir que realmente lo que estás haciendo es reflejarte en un espejo. Y ahí Claro. vienen las canciones, ¿no? Increíble. De alguna manera nos ayudan a sanar las canciones y puedes hasta encontrar mensajes, como dices, que a lo mejor inconscientemente estás descubriendo de lo que tienes dentro. Sí, fíjate, por ejemplo, en el EP anterior que saqué, que se llama Confinaciones, Ajá. hice puras canciones que trataran de reflejar las emociones que estaba viviendo durante el confinamiento. Y hay una canción que es muy especial para mí porque nació a partir de un episodio de ansiedad, ¿no? Ok. A mí el psicoanalista, una de las cosas, porque él también es músico, en una ocasión me dijo, cuando tengas un ataque de ansiedad en tu casa, siéntate y empieza a tocar una tecla del piano, una sola, una sola, y tócala hasta que te empieces a tranquilizar, ¿no? Entonces, eso hice, pero en lugar de tocar una tecla nada más, empecé a hacer una Empezaste armonía y increíble. resultó en una canción que además Ajá. me dio una de las frases más bonitas para mí, no porque sea, vaya, es una frase que todo el mundo ha dicho, pero a mí me significa mucho, ¿no? Que Ujú. dice, y debo respirar, respirar, porque así como llega, se va. Es una forma de entender que la ansiedad, así como llega Es de la nada, pasajera. así se va también, ¿no? Entonces esa canción se convirtió como en un mantra, ¿no? Increíble. Me vienen muchísimas ideas con todo esto que platicamos, pero, ok, por un lado, cuando estás componiendo, haces una parte y dejas reposar, regresas más adelante o no te paras de la silla hasta que terminas. ¿Tienes algún tipo de regla en cuanto a eso? ¿Y lo trabajas en la computadora o es primero con celular? O sea, ¿cómo es tu sistema en ese sentido? Claro. Soy muy inquieto, o sea, es un problema que he tenido desde que estaba en la escuela, siempre me fue bien en la escuela, pero algo que tenía es, me cuestan mucho las tareas, es decir, si tú Claro. me dices, tienes que hacer esto, me cuesta muchísimo, muchísimo, ¿no? Entonces, es lo mismo a la hora de sentarme a trabajar, a componer, que me quiera quedar sentado en el piano hasta que termine, imposible, Ok. no, no puedo. Cada quien tiene sus formas. Yo he Ujú. descubierto las mías y las mías son de lo más extrañas y simples a la vez. Cocinar, lavar platos o jugar Xbox. Es donde resuelvo las canciones. Ok. O sea, me voy, me siento en el piano, ¿no? Es decir, abro la idea. Ujú. Si traigo ya una frase
frase, alguna melodía, algo, empiezo a buscarlo. Una vez que ya dio el primer paso, es decir, que ya encontré una melodía con una frase que me puede dar pie a desarrollar un tema, una frase que me haya gustado, un inicio, el que sea, pero que me haya gustado, ¿no? Por ejemplo, en la canción que estaba trabajando ayer, empecé con una frase que dicen que soy complicado porque nunca me quedo callado, ¿no? Okay. Empezó esa frase. Y dije, ok, me gusta, tiene la fonética, busqué los tonos, hice como la parte armónica y me paré. Entonces lo que hago es que cuando ya tengo la melodía, todo el tiempo la estoy tarareando, le estoy dando vueltas, le estoy dando vueltas. Como la voy tarareando, automáticamente, en mi caso, se termina de afinar mucho más la melodía que Claro. sentado en el piano y queriéndola tocar. Es decir, en base a la repetición, se va acomodando. Es como si tuvieras una pieza de un rompecabezas y la estás moviendo ahí para acomodarla. Eso es lo que a mí me ocurre, ¿no? En base a la repetición, voy encontrando cómo la melodía se va amoldando y la fonética de las palabras, porque yo me baso mucho en eso. Cuando tengo la melodía, lo que busco es palabras que fonéticamente encajen con esa melodía y a partir de ahí empiezo a desarrollar todo lo demás, ¿no? Entonces, eso hago, me pongo a cocinar. El pequeño estudio donde yo trabajo, que tengo mi teclado, la computadora, bocinas, todo eso, está justo al lado de la cocina. Entonces, Okay. me Está voy, me pongo listo el para piano, trabajar en cualquier momento. sí, me levanto y me voy a cocinar, ¿no? Termino de cocinar y mejoré alguna idea. Por ejemplo, una cosa que tengo yo muy a la antigua, pero creo que nunca lo voy a cambiar porque yo me siento muy a gusto con eso, solo que ahorita no lo tengo aquí a la mano, pero yo escribo en libreta todo. Digo, esto es nada más como un pequeño ejemplo. Las libretas, las grandes no las tengo, pero tengo un montón de cuadernos, así Okay. como estos, ¿no? Llenos ahí de ideas. Ideas, líricas, o sea. Una vez aprendí por un amigo, fuimos a su departamento después de un ensayo que tuvimos estábamos tocando en un musical de Okay. un colegio privado acá en Monterrey. Nos contrataron para hacer la banda del musical, ¿no? Después de un ensayo fuimos a su casa y a mí me sorprendió mucho y me impactó al grado que hasta la fecha lo tengo presente, que el cuate sacó su guitarra para mostrarnos unas canciones, pero sacó una libreta donde tenía anotadas sus letras y eso me pareció algo muy importante porque es dejar el registro. Entonces, para mí está bien padre, por ejemplo, canciones de Inspector como Ike, que yo compuse casi la mayor parte de la letra. Yo tengo la hoja ahí donde escribí, tengo la libreta donde escribí la letra, Las cuáles frases primeras no quedaron, ideas. cuáles sí quedaron, todo eso, ¿no? Entonces, siempre tengo libretas, siempre tengo una libreta y una pluma, porque en cuanto se me ocurre una idea, si estoy cocinando algo, me voy y la anoto en la libreta y regreso a cocinar y así voy, o sea, voy y vengo todo el tiempo. Está increíble. Yo estoy completamente de acuerdo contigo en el tema y me sucede de poder caminar un poco, despejarse para terminar unas ideas. Es de lo más valioso que he aprendido de colaborar con gente. Yo me acuerdo que cuando lo aprendí o cuando vi a alguien que lo estaba haciendo y dije, esa idea está buenísima, estaba haciendo una canción con María Bernal, una compositora, ella estaba con Kai, muy buena compositora, gran amiga. Estábamos haciendo un tema y de repente dijo, estamos como atorados y se pasó a la cocina, preparó té y todo y empezaron a fluir cosas y me habló de esto. Y luego probándolo, yo dije, esto está increíble, o sea, y me di cuenta que así sucedía. Digo, no lo había notado antes, posiblemente lo había hecho un par de veces inconscientemente o algo Ujú. así, pero me di cuenta que te pueden llegar ideas muy interesantes cuando quitas completamente la atención de lo que estás haciendo ahí de la canción. Es como muy buen tip.
Ahora, Sí, amigo, porque es como oxigenar un ajá, poco. Hay un juego ahí mental que es el llevar la atención hacia otro lado. Es decir, si tú estás sentado en el piano, en la guitarra, no existe nada más que eso. ujú, Estás ahí, llega un momento en el que eso pues empieza como a ahogar un poquito, ¿no? Entonces, cuando te pones a hacer otra actividad, tu mente está distraída, pero lo estás dejando, entonces es como quitarle barreras, dejar que entren las... Y a veces tienes sorpresas bien padres, que te llega una palabra que, ¡pum!, apareció y dices, esta era la palabra que faltaba, ¿no? además de que siento que cuando uno quiere quedarse ahí a resolver, a lo mejor hasta se empieza a presionar, ¿no? O sea, como que se está un poco presionando de no te levantes, hay que terminar y eso mismo creo que te va también bloqueando un poco las ideas. Porque hacer canciones es un trabajo artesanal y lo artesanal requiere de paciencia, requiere de espacio. Los panaderos, por ejemplo, yo lo veo como los panaderos, ¿no? No agarran la masa, la agarran y pum, y la meten y ya, y está. Tienen primero que hacer la masa, darse el tiempo de amasarla y luego dejan reposar la masa. Después la tienen que meter al horno, tienen que esperar, ir calculando que no se les vaya a pasar, que no vaya a estar crudo. O sea, Claro. eso mismo ocurre con las canciones, ¿no? Hay que ser como una especie de panadero, ¿no? Una onda así. Hay que ser paciente, hay que dejarlas que se vayan horneando, que vayan agarrando forma, ¿no? Está increíble esto. Ahora, amigo, ahorita que mencionaste como cuando hago una canción con Inspector, ¿cómo es tu personalidad para componer para Inspector y para componer para Homero Ontiveros como en solitario? ¿Eres la misma persona o cambia un poco? No, sí tiene que cambiar porque en el caso de cuando compongo canciones para mí, puedo ser más, no sé si sea la palabra adecuada, pero más atrevido. ¿Por qué? Porque puedo hacer las canciones en el tono de mensaje que yo quiera, en la forma que yo quiera, porque yo me voy a ser responsable por ellas. Claro. Yo voy a defenderlas, yo voy a respaldarlas, yo soy quien va a dar la cara por ellas, ¿no? En el caso de una banda como Inspector, no nada más soy yo, somos 8. Entonces ahí tengo que hacer canciones donde quepan todos los músicos, pero además que la puedan respaldar, ¿no? Claro. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, no sé, hice una canción como solista que se llama Hasta Encontrarte, que es una canción que me ha dado muchísima satisfacción como artista, porque es una canción que habla del tema de las desapariciones forzadas, pero más que señalar el problema, trata de plasmar un poco lo que ocurre con los familiares que viven con la ausencia de sus otros familiares, ¿no? Entonces esta canción se convirtió en una especie de canción de acompañamiento que ha sido utilizada por muchos colectivos de todo el país y por el Movimiento Nacional de Familiares de Desaparecidos en México, que de hecho me invitaron a una reunión nacional de ellos, para que tocara la canción en vivo y todo ese rollo. Hacer esta canción de esta temática, yo la puedo respaldar porque yo sé por qué la escribí, Claro. yo sé lo que estoy diciendo ahí, yo sé cuál es el sentido de hacer todo eso. En una banda como tan grande como Inspector, algunos podemos conocer el tema, pero otros a lo mejor no. Y entonces, por ejemplo, lo más importante, el cantante se tiene que sentir cómodo con lo que él va a cantar. Yo Claro. no le puedo dar una canción hablando de ideas que son mías porque se va a sentir incómodo a la hora de cantar. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Además que, pues bueno, Inspector tiene ya todo un estilo Claro. en el cual hay ciertas libertades, pero también hay ciertos márgenes, ¿no?, que hay que seguir por ahí, ¿no? Y ahora más en cuanto a tu carrera como solista, también noté
un brinco, digamos, un poco de estilo y de tus canciones de Sí, este EP que me estás platicando al más reciente eh, que acabas de lanzar, que te escuché incluso decir en alguna entrevista que es como un poco más de fiesta. Y está este tema en colaboración con Pascual. Siento sí. que el disco anterior y eh, no van exactamente de la misma línea. ¿Qué te inspiró a este cambio o vamos a moverle un poquito a este nuevo disco? ¿Cuál fue el cambio ahí que pensaste o cuál fue la idea detrás de eso? Son muchas cosas. Lo primero es que la relevancia de poder trabajar de forma solista como Homero Ontiveros es que puedo darme la libertad de poder hacer el tipo de canción que yo quiera y hacer lo que se me pegue en gana, ¿no? El primer disco, por ejemplo, que se llama Nada que Perdonar, es un disco un poco más guitarrero. Yo quería hacer, pues yo toco el piano, pero yo quería que sonara más guitarrero y siento que tiene mucha influencia del rock español y del rock argentino. O sea, Ok. la huella de Andrés Calamaro, de Fito Páez, de Quique González, de Leiva, de todos, creo que todos ellos está presente más o menos por ahí la influencia de ellos, ¿no? También. Pero, a ver, déjame leer un mensaje aquí que me está dando Claro, claro. Elisa. Mi mamá fue por... Ah, ok. Hola, Ella es Elisa y compone canciones también. Se inventa sus increíble, canciones así a capela. ¿Eh? ¿no? Muchas Empieza felicidades. a crear sus letras de lo que se le va ocurriendo, de lo que va sintiendo, y las empieza a cantar. Y pintora, solo menciono también. Y es Muy pintora bien. también, ¿no? Por Toda ahí. una artista desde pequeña. Es, Muchas felicidades. sí. Entonces te decía, eh, en, te puedes dar la libertad de hacer lo que quieras. Ese primer disco está muy guitarrero, muy en la onda del rock argentino, rock español. Era algo que yo quería hacer, traía esa idea muy clara de decir, quiero que suene así. ¿Por qué? Porque me llama mucho la atención cómo hay toda una historia de cantautores y de songwriters a partir del rock en Argentina, en España, en Chile, prácticamente en Sudamérica, ¿no? ¿Por qué en México no? Si México, hablando en términos de rock y de industria, pues es mucho más grande incluso que Argentina a nivel de industria, ¿no? Ujú. ¿Por qué no existen estas figuras del songwriter? ¿Por qué no tenemos un Fito Páez, no? ¿Por qué no tenemos un Charly García, no? Claro, sin hacer comparaciones, pero ¿por qué no Claro. tenemos esas figuras, no? Ajá. Este, Chetes está por ahí, Chetes es uno de los que hace por ahí su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, por eso quise darle yo ese lado. Y luego, el otro EP fueron canciones un poco más íntimas, que es el de Confinaciones. ¿Por qué? Porque lo que quería reflejar era esta serie de emociones que estaba viviendo yo durante el confinamiento, ¿no? Y eso ameritaba que fuera una cosa más íntima. Pero durante todo este confinamiento, lo que más he estado escuchando de música, además de mucho rock clásico, de Bruce Springsteen y cosas por el estilo, Ujú. estuve escuchando mucha música de Jamaica Ok. y mucha cumbia. Creo que en este último año y medio he comprado más vinilos que en cualquier otro año, ¿no? Porque pues estaba en mi casa, que pues a ver, déjame, me pido unos discos, ¿no? Y entonces estuve escuchando mucha música de Jamaica y quise hacer algo así. Claro, Dije, sí. quiero hacer Ajá. algo así. Tenía la duda. ¿Por qué? Pues porque lo que estaba haciendo era muy diferente. Hablando con un muy buen amigo, Luis Estrada, quien fuera vocalista de Los Los Lagartos y ahora Lagartos. es un Recuerdo bien la alto banda. jerarca de la industria. Sí. Afortunadamente tenemos una amistad muy cercana y le decía, güey, es que quiero hacer un disco con reggae y sky, rocksteady, muy a mi estilo, pero no sé si se valga porque pues ya hice lo otro, es muy diferente. Y me dijo, güey, ¿qué estás diciendo? Haz lo que te dé Claro. tu gana, o sea, por Sí. eso estás haciendo Ajá. esto, Claro. hazlo, ¿no? Y entonces entendí que venía el reto más grande para mí, porque ese reto más grande era hacer canciones
en un universo en el cual se mueve la banda que me ha dado todo, que es Inspector, y cómo hacer que no sonara a Inspector siendo que yo soy el compositor de Claro, Inspector. claro. Entonces, ahí el reto iba a ser cómo hacerlo sonar distinto. Y la verdad tengo que decirte, bueno, ahora nada más he lanzado el Bugalú Calavera, que es el más reciente, que es el primer sencillo, pero tengo que decirte que estoy bien contento con ese nuevo disco. Ya lo tengo grabado todo. Okay. Me gusta mucho. Escuché un par de temas, la de Pascual y esta que mencionas. Sí. Me gusta mucho, me gusta mucho. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y algo que también ocurrió, y voy a ser honesto contigo, también es que siento que di un salto muy arriesgado, es decir, quise entrar a un círculo donde no me conocen, es decir, este círculo del indie, del folk, del rock, ¿no? Pues la verdad es que no me conozco, y sí debo decir que no ha sido fácil, o sea, no ha sido fácil entrar como a esos círculos, pues, o los artistas como que algunos ya forman sus grupitos y van entre sí y todo eso, ¿no? Pero de eso no me di cuenta hasta hace poco, ¿no? Que dije, pues es que sí, realmente a mí donde me conocen es en otra escena, ¿no? Claro. Que no tiene nada que ver, no por eso voy a dejar de hacer la música que quiera. Pero esto nuevo, lo de Pascual, es una canción que utilicé como un eslabón de lo que había hecho a lo que estoy haciendo ahora. Porque es una canción que sigue siendo rock, pero ya trae sección de metales, trae percusiones, trae incluso un patrón de piano que juega mucho con el bugalú, con el patrón del bugalú. Y entonces para mí quedó perfecto como que fuera un tema de eslabón entre lo que había hecho antes y lo que viene ahora, ¿no? Sí, o sea, como usarlo como puente para llegar a este otro sonido increíble. Y en cuanto a esto, eh, ¿qué tanto haces dentro de casa y qué tanto afuera? O sea, obviamente son tus canciones. ¿Tú produces tu proyecto solista o trabajas con alguien externo? ¿Tú mezclas? ¿Hasta qué etapa llegas en trabajo en casa, nada más en Homero Ontiveros? A mí me gusta ser como un director, Ok, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo trabajo yo? Trato de dejarlo todo a la antigua, piano y voz. ok. Piano y voz, o sea, trato de que yo pueda tocar la canción de principio a fin, yo solo, en el piano y cantando, ¿no? Sí, ya voy con la idea de los arreglos que voy a hacer, los voy checando en el piano, pero los traigo nada más como en la mente, ¿no? Como un repasón ahí, como por encima. Sí, ahorita que mencionabas, tengo, tengo equipo en mi casa, o sea, tengo mi Pro Tools con mi interfase y todo eso. No lo uso mucho porque en realidad me parece, a mí se me hace un poco más tardado ponerme, Ok. meterme y empezar a grabar y todo esto. Si tengo que hacer algo así a dejar como la huella de algo que quiero dejar ahí registrado, lo hago con el teléfono. Ok. O sea, en nota de voz, lo hago, lo tarareo o lo digo o como sea, ahí lo voy guardando. Sí, en algún momento, ya una vez que lo terminé, hago maquetas en Pro Tools, pero las hago igual, piano y voz. Y si le quiero meter un arreglo, hago el arreglo con el mismo piano para mantenerlo todo Recordar la como en ese mood. Y melodía, lo que sí recordar es que ahí siempre le grabo los coros. O sea, Ok. siempre busco tener como 2 o 3 voces juntas. Y eso sí, siempre lo grabo para tener bien claro dónde va a ser el refuerzo de las voces, ¿no? Y así queda. Entonces, el paso que sigue es cuando armo a la banda y les explico qué es lo que quiero. Por ejemplo, para este disco que va a salir con lo de que el primer sencillo es el del Bugalú Calavera, lo que tenía bien claro es que ahora, como en los otros discos, me había clavado muy cañón
en la cuestión de las letras, en hacer letras que a mí me dejaran muy satisfecho, sin dejar de lado la música, obviamente que tuvieran las dos su balance. Ok. En esta ocasión dije, quiero meterme en el groove. O sea, quiero que esto sea una cosa de ritmo, que estas canciones, lo primero por lo que te muevan, sea por la cadencia que traigan. Buscar que Ok. sea la cadencia perfecta de la canción, decir, ahí es, ese es el beat, ¿no? Entonces hice unos ensayos con 3 músicos nada más y yo, o sea, 4. La base, les expliqué la canción de principio a fin, empezamos a probar cosas con el ritmo, hasta que dimos con el ritmo y listo. Ok. Nos fuimos al estudio a grabarlas y ya empiezo yo a producir ahí, de que, a ver, quiero una sección de metales, pues me llevo a la de inspector, ¿no? Algo que me gusta mucho hacer es estar muy abierto a trabajar en equipo. Nunca, desafortunadamente, nunca he tenido la oportunidad de trabajar con un inspector, con un productor. Ok. Inspector nunca, o sea, yo soy el productor de los discos de Inspector. Ok, ok. Y eso pues lo aprendí pues por naturaleza, ¿no? O sea, porque alguien tenía que hacerlo. Siempre hay quien se tiene que hacer cargo de ordenar Claro, lo que va a sí. ser la grabación y todo eso. Y ahí lo fui aprendiendo. Como los discos de Inspector empezaron a dar muy buenos resultados, la gente de Universal pues no se anduvo con experimentos y me dijeron, pues si los Por discos esta han funcionado y línea. los has hecho tú, los vas a hacer tú. Entonces fue un poco más como por ese lado, pero no sabes las ganas que tengo yo de trabajar con un productor. Ahorita lo más que he llegado es que estoy trabajando un tema con un músico de Colombia Ok. que se llama Jason Neutra, que me gusta muchísimo lo que él hace, y quise hacer una cumbia. Y entonces están grabando este tema en Colombia, lo están produciendo ellos allá en Colombia, y solamente me van a mandar la pista para que yo grabe la voz, y yo los estoy dejando ellos hacer carta abierta, ¿no? Todo. Entonces me gusta trabajar mucho en equipo en el sentido de que, por ejemplo, yo no me meto a mezclar, Ujú. pero yo te digo qué tipo de mezcla quiero. Ok. O sea, yo te digo, ¿sabes qué? Yo quiero desde el inicio, yo quiero que este disco suene de Por esta este manera. camino. Entonces, Claro. desde el registro hay que tomarlo por ahí. Por ejemplo, en este nuevo disco, hablando con el ingeniero del estudio, que es el baterista de Inspector, decía, güey, que no te dé miedo entrarle a los efectos. Pónselos, o sea, agresivos, Claro. date la oportunidad, vamos a jugar. Si no nos gusta, lo regresamos tan fácil como es, pero dale, ¿no? Así como con el arte, por ejemplo, yo no les digo qué hacer, yo les mando la música, escojo algún artista. Sí me gusta trabajar con personas que tengan un perfil de artista para mandarles la música que hagan su propia interpretación y que ellos me propongan algo, ¿no? Y así voy trabajando con hay un tema que quedó increíble de este nuevo disco donde graba Big Javi, el vocalista de Inspector, graba conmigo. Por primera vez salimos los dos cantando juntos. Y como es un tema que es un rocksteady, un ska lento, pero con una armonía muy cercana al bossa nova, le pedí a un amigo, un muy buen amigo, un músico, que él hiciera los arreglos. ¿Qué onda? Ok. ¿Quieres hacer los arreglos? Sí, va, yo los hago. Se aventó unos arreglos con una sección de flauta, flugel y trombón. Suena increíble. Ese tipo de enriquecerte de los demás también, no querer como que Claro. uno hacer todo, ¿no? Así trabajo yo. Está increíble. Ahora, hablando en tema de tu carrera como solista, porque sé que con Inspector es distinto, porque es una máquina ya muy grande, ¿no? Es Ujú. un proyecto muy, muy grande, pero en tu lado como solista, ¿qué has pensado o cuál es la estrategia que utilizas para promocionar la música? Eh, ¿Eres completamente independiente o también estás firmado con una disquera como solista o tú te vas solo? ¿Cómo te mueves o cuál es tu estrategia de promoción en tu proyecto? Pues estoy completamente independiente, pero soy una persona que tiene más de 20 años en la industria y que me tocó vivir con Inspector. Fuimos de los últimos grupos
que logramos tener esas bonanzas de las disqueras cuando te mandaban a una gira de promoción por todo el país, Claro, ¿no? Y, claro. o sea, con los grandes presupuestos me tocó vivir eso. Y afortunadamente, a partir de ahí hice muchas amistades de gente de la industria de las cuales pues voy aprendiendo. Entonces hago cosas que para mí son como la regla que tienes que hacer a la hora de promocionar tu material, como lo es hacer todas las entrevistas posibles, tener un comunicado. Por ejemplo, yo trabajo mucho con Rafa Salinas, que es el que maneja toda la comunicación de De Ocesa, Ocesa, claro, lo porque conozco, buen es tipo. un guate que se la sabe todo. Entonces, yo sé que yo no puedo ir a tocar todas las puertas de los medios porque para empezar no me las van a abrir. ¿Qué haces? Trabajas con quien se dedica a eso y le das su lugar, ¿no? Él sí te puede abrir esas puertas. Entonces ya haces entrevistas con Proceso, con El Universal, con Televisa, con Reactor, con todos los medios que quieras, ¿no? Entonces, mi forma de hacerlo es eso, buscar todas las entrevistas posibles y también hablando mucho a través de las redes sociales de lo que es tu música, dando detalles, pequeñas luces. Hay muchas cosas que no entiendo, mi estimado Carlos. O sea, por ejemplo, las nuevas músicas se están moviendo a través de TikTok, por Sí, ya ejemplo. sé. No le entiendo porque de entrada mi música no es música para TikTok, pero hay que hacerlo. Entonces, pues ya me atreví a hacer 2, 3 videitos ahí de TikTok, a ver, pues aunque sean 30 personas las que las ven, pues suman, ¿no? Son 30 personas más, ¿no? Entonces, hay que agarrar todo, pero creo que hay una parte bien importante a la hora de promocionar tu música. Y esa parte bien importante es que el primero que tiene que saber qué va a comunicar eres tú. Claro. O sea, si uno como artista quiere hacer todo un planteamiento de marketing, todo este rollo, pero a la hora que te hacen las entrevistas, contestas de una manera muy vaga, de una manera confusa, si no tienes un discurso claro de quién eres tú, de cuál es tu obra, no va a tener mucho sentido, ¿no? Y la otra, que hay que ser constantes y hay que tomársela en serio. O sea, imagínate que estás buscando entrevistas con los medios y vas y tocas la puerta y le tocas, te abren la puerta y a los 6 meses o al año ya dejaste todo ahí abandonado, ¿no? Claro. Ya no le seguiste. ¿Por qué? Pues no, pues es que está bien difícil, ¿no? Pues sí, está bien difícil. O sea, Pero sí pues es difícil. a Yo darle. lo estoy viendo como solista, que es, a pesar de que tengo más de 20 años, realmente apenas ahorita mucha gente está sabiendo quién soy yo, porque siempre he estado como en la parte de atrás, ¿no? Entonces, sí resulta complicado, pero los pequeños logros los va haciendo uno mismo, ¿no? Entonces, yo tengo esas ciertas formas tradicionales de tener sesión de fotos, o sea, tener Claro. unas buenas fotos para que puedas, o sea, lo principal es la imagen, ¿no? Tener tu discurso bien claro. Yo me acuerdo que en Universal, y pues me acuerdo siempre de mi querido Luis, es que siempre Luis era el que nos decía, recuerden que el mensaje es este, el punto es este. Si el punto es que vas a sacar nuevo video, no te salgas de ahí, es nuevo video, y aunque te saquen, regresas a mencionar, por cierto, ya viene el nuevo video, o sea, es decir, tener una comunicación muy clara, tener una buena imagen, y con buena imagen me refiero a unas buenas fotos que puedas poner en tus plataformas, en tus redes, ¿no? Moverlo por ahí, tener tu música, obviamente, porque aunque no lo crean, de repente ves a bandas pidiendo entrevistas, ahora le tienes algo grabado, no, pero apenas vamos a grabar, pero ya estamos listos para grabar, pues no, o Claro. sea, no va por ahí, ¿no? Ahora, esta velocidad que se está viendo cada vez más en cuanto al lanzamiento de sencillos. Antes uno lanzaba dos, tres sencillos y luego lanzaba el disco, pero de repente ya se ve mucho que están soltando puro single y cada vez más pegados.
¿Qué opinas de esto y cómo lo estás manejando o planeas manejar para este nuevo disco? Estoy en desacuerdo con esas dinámicas. ¿Ok? Porque ayer, justo en otra entrevista que hacía, mencionaba, no es cierto, hoy en la mañana, hacía una entrevista y me decían, ¿cuál es el objetivo para ti con tu música? O sea, ¿a dónde pretendes llegar o qué pretendes llegar? Y le decía, por más simple que parezca, mi objetivo es que sea escuchada. Ujú. Digo, ¿por qué? Porque pensamos que es lo obvio, pero no, ahorita ya muchos están haciendo música para TikTok o para Instagram, no para Sí, que sea escuchada, sino para que sea puesta en videitos que se van a hacer virales y que van a tener un montón de reproducciones, pero lo que menos van a ser escuchadas. O sea, no son escuchadas, son visualizadas, ¿no? Entonces, para mí es importante que la música sea escuchada y creo que con esta velocidad lo que menos sucede es eso. claro. ¿Y a qué, no, y qué sucede? Que nos obliga a muchos artistas a tener que entrarle más o menos al juego, porque aquí hay una de dos. O vas en contra del sistema o tratas de adaptar el sistema a ti. En mi caso, no renuncio a las dinámicas de las plataformas digitales, pero tampoco soy un esclavo de ellas. Claro. Es decir, todo esto que te dicen, que tienes que hacer un playlist, invitando a la gente y otros artistas, y, o sea, al final se traduce en trae más gente a mi plataforma digital. No puedo, o sea, me da, no estoy tengo 45 años, voy a cumplir 45 años, o sea, mis intereses como artista son otros. Claro. Sin embargo, sé que es necesario estar en Spotify, en Amazon, entonces es necesario porque ahorita es el único escenario que tenemos, entonces hay que estar ahí, ¿no? Pero sí estoy en contra de esto porque la onda de estar sacando solamente un sencillo y un sencillo, eso obliga a que las personas pierdan el interés y la capacidad para escuchar discos. Sí, Y a mí me gusta hacer discos, no puedo hacer una sola canción. Si hay un artista que se pueda conformar con una canción en 6 meses, pues bien por él, yo no puedo. A mí me está costando mucho ahorita llevar la logística de salió el Bugalú Calavera y luego salió la versión dub. La próxima semana entrego todo para el segundo sencillo. O sea, pensar que mi disco va a salir hasta finales de octubre, cuando yo ya lo tengo terminado. O sea, a mí me cuesta muchísimo eso, claro. ¿no? ¿Qué hago? Hago una parte intermedia, es decir, sí lanzo sencillos, pero lanzo dos. O sea, lanzo dos sencillos y luego va todo el disco, ¿no? Para estar como ahí media y media. Claro, tiene sus ventajas también tener estas plataformas digitales, el acceso a la música y todo esto, pero creo que se nos está saliendo de control. Y muy Sin rápido, embargo, ¿no? sí es muy rápido, pero soy romántico y tengo esperanza en que la gente también está reaccionando. Es decir, las ventas de vinilos a nivel mundial cada vez van aumentando, cada vez van subiendo más. Y eso, ya más allá de si eres amante del vinilo o no, para mí lo importante es que haya personas que sigan sentándose a esa dinámica de escuchar música, a dedicarle atención y escuchar discos completos. Increíble. Amigo, como para empezar a concluir, un consejo que se te ocurra para los nuevos compositores. Sé que hemos hablado muchísimo, hay muchas áreas, pero si te pudieras dirigir al Homero de hace algunos años. Pues lo primero es tener claro y entender que hacer canciones es uno de los oficios más importantes en la sociedad. ¿Por qué? Porque la gente vive a través de las canciones. Las canciones son unas auténticas máquinas del tiempo, porque si queremos acordarnos de nuestra infancia, basta con que vayamos a algo que escuchábamos de niños y nos va a llevar directo a la infancia. Pero también las canciones nos hacen pensar en el futuro, entonces son muy poderosas las canciones y además pueden ser transformadoras, vehículos de transformación social, ¿no?
pero las canciones no se hacen solas. Las canciones las hacemos los músicos, los compositores o los songwriters, por esto de que luego los académicos se enojan si nos llamamos compositores porque dicen que compositores Beethoven y Mozart y ellos, ¿no? Entender que es un oficio sumamente importante y por lo mismo tratarlo con dignidad. Si realmente te quieres dedicar al oficio de hacer canciones, respétalo, cuídalo. Si tú quieres hacer canciones cada 6 meses o cada un mes o cada 2 meses, pues a eso van a sonar las canciones. Claro. Hay quienes dicen, no, es que no hay que forzarlas. No, pues no se trata de forzar nada, pero sí de todos los días practicar, todos los días intentar. Sí les voy a decir algo. Esta idea de, me desperté en la madrugada y me llegó la mejor idea, la mejor canción, no existe. No existe como tal. Lo que existe es el trabajo y es una consecuencia de cuando de pronto nos llega una idea de la nada, aparentemente, que decimos, ¡pum!, se me prendió el foquito. Claro, esta es la idea. En realidad no viene de la nada, viene que ya estuvimos nosotros quitando la maleza en nuestra cabeza para dar pie a que esa idea llegara, ¿no? Entonces, trabajen duro, no nos conformemos con lo primero que hagamos. Una cosa bien importante, seamos autocríticos. Primero, nosotros, escuchemos nuestras canciones, seamos honestos. Me gusta, no me gusta, estoy conforme. ¿Por qué? Porque uno las va a tener que defender, pero es muy diferente defender una canción porque tiene toda tu alma y tu corazón a ser terco y querer defender algo que está mal hecho solamente porque tú lo hiciste, ¿no? Entonces, dedíquenle la seriedad que se requiere al oficio de hacer canciones. Y otra, que no los asusten. Sí se puede vivir de hacer canciones, sí se puede vivir de la música. Van a decir, es que vas a batallar. Pregúntale a un contador si no batalla. Claro. Pues pregúntale a un doctor si no batalla. Todos batallamos, pero siempre lo he dicho, y ya no nada más en lo de componer. Dedicarte a la música. Quienes tenemos la fortuna o el privilegio de dedicarnos a la música es porque le hemos dedicado el 100% de nuestro tiempo y de nuestra vida a esto. Nunca, al menos de todos los que yo conozco, de quienes se dedican a esto, ninguno ha sido músico solamente del fin de semana, o como muchos dicen, es que estoy esperando a que me deje algo para dedicarle más tiempo. Claro. Jamás te va a dejar algo si no le dedicas tiempo primero, ¿no? Entonces, si realmente queremos dedicarnos a esto, hagámoslo con emoción, con amor, con el corazón, porque sí se puede vivir de esto, solo que hay que echarle muchas ganas, ¿no? Y hay que trabajar muchísimo. Un gran consejo, un gran consejo. Ahora, antes de que se me olvide, espero no agarrarte en curva, ahorita me dices, un libro que te haya cambiado la vida o que te venga a la mente que digas, deben leer este libro. Hay varios, pero uno que ha sido definitivo, que lo atesoro así muchísimo, hay un libro que se llama El libro del desasosiego, de Fernando Pessoa, porque Fernando Pessoa es mi poeta favorito y este cuate sí me vino a explotar la cabeza cuando lo descubrí. Y ese libro, el libro del desasosiego, es un poco como la filosofía de Fernando Pessoa, lo que él piensa, ¿no? Y ese libro a mí me impactó muchísimo. Pero a nivel musical, definitivamente... O no musical, musical o no musical. ¿Cómo funciona la música de David Byrne? Ok. Se me hizo un súper librazo que me hizo entender muchísimas cosas, ¿no? Pero sí, yo digo que el libro del desasosiego de Fernando Pessoa es un libro que me sacudió de una manera muy interesante. Perfecto. Amigo, ¿dónde te pueden encontrar para escuchar todo lo que viene de Homero Ontiveros?
Estoy en todas las plataformas digitales, me encuentran como Homero Ontiveros en YouTube, en Spotify, Deezer, iTunes, en todas, ahí estoy. Y en las redes sociales, pues también me encuentran como Homero Ontiveros, y ahí todo el tiempo estoy compartiendo cosas y posteando cosas, entonces va a ser fácil que me encuentren. Perfecto. Amigo, muchas gracias. Mucho éxito en todo lo que Gracias. viene. Estoy muy contento porque fue una plática muy enriquecedora. Estoy seguro que hay mucho de dónde cortar para la gente que está buscando aprender a hacer canciones y en general de cómo llevar su carrera. Estoy seguro que va a encontrar muy buena información en esta plática. Lo mejor para ti como solista con Inspector, mucho éxito como siempre. Muchas Gracias. gracias y pues estamos ahí a la orden, nos vemos pronto. Claro que sí. Gracias por estar aquí, Melodías al Aire, en un capítulo más y la mejor de la suerte, amigo. Gracias a ti por la entrevista, por esta muy amena charla, y pues, te mando un abrazo.